Mi familia, muy buenos días. Quiero en esta mañana, en el nombre del Señor, enviarles un abrazo de bendición en el nombre de Jesús. Hoy, que es el día 4 de estos 7 días de devocional por nuestro Perú, me ha tocado a mí compartir este tema del socialismo del siglo XXI. Buena cuenta, la pregunta sería, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas? Pero seguramente con el desarrollo del tema nos vamos a poder enterar por qué es necesario conocer sobre el socialismo del siglo XXI. Quiero empezar primero compartiendo con ustedes este versículo de la Biblia de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En este pasaje, familia, Dios está siendo tan claro que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, a las cosas del mundo, a las costumbres del mundo, a las doctrinas del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo siempre, y venceremos también en esta vez con nuestra fe. Familia, para nadie es un hecho que está aconteciendo, una situación muy difícil políticamente hablando en nuestro país. En definitiva, estamos viviendo como nunca un momento crucial. Estas no son unas elecciones más. Si nos ponemos a pensar y recordar en las elecciones pasadas, siempre hubo expectativa porque teníamos una preferencia seguramente electoral. Y bueno, consumado el acto electoral, ganaba el que tenía que ganar y todo estaba bien. Pero hoy estamos eligiendo algo más que eso. Estamos eligiendo no solamente un modelo económico, no solamente un sistema de gobierno. Estamos eligiendo desde la visión espiritual, desde la perspectiva espiritual, una posición que puede ser letal, que es letal contra el cristianismo, contra la iglesia. Hoy vamos a conocer quién es ese enemigo que pretende destruir la iglesia, no en el Perú solamente, en el mundo. En el mundo, desde su origen y el principio de su formación, el marxismo tiene declarado que el enemigo de ellos es la iglesia cristiana. Muy bien, queremos primero explicarles qué es el socialismo del siglo XXI. Aquí he hecho en esta presentación una explicación básica de lo que es el socialismo del siglo XXI. En el año 2005, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en Brasil, el expresidente de Venezuela por primera vez usó ese término siglo XXI y puso ese nombre a una denominación para un segundo programa de lo que sería su segundo mandato desde el 2007 al 2013. Acuérdense ustedes que su primer mandato se inició en el año 99 y hasta el 2012. Entonces, perdón, hasta el 2006 finales. Y por eso es que en enero de 2007 empezaba su nuevo mandato. Y él, como ya tenía planificado su permanencia en el poder indefinidamente, como lo fue hasta que se murió, es que el sistema y modelo de la democracia participativa que él había estado desarrollando, quería cambiarla por un nuevo formato o modelo. Y es así que él denomina socialismo del siglo XXI a ese pensamiento que había elaborado. Sin embargo, también es bueno saber que en el año de 1996, un filósofo, analista político que es de origen mexicano y a la vez alemán, y que reside en México hasta hoy y dicta clases universitarias, es Heinz Dietrich Stefan. Este hombre ya había propuesto lo que se llama el socialismo del siglo XXI, pero tenía un contenido y explicación científica de cómo elaborar un sistema de gobierno, también marxista, pero distinto. Y entonces Chávez probablemente toma estos enunciados y los convierte en suyo, pero lo elabora de una manera muy distinta. Esta idea fuerza del nuevo título que le pone a su modo de gobierno lo denominó el socialismo del siglo XXI.
Ahora bien, entonces, si Chávez toma lo que el filósofo alemán Dietrich Stefan había planteado, ¿qué cosa es entonces el socialismo del siglo XXI? Y déjenme decirles que realmente es un cúmulo de incertidumbre, un cúmulo de incógnitas, de improvisaciones, y más que certezas que responder, solo hay dudas. En buena cuenta, este pensamiento del socialismo del siglo XXI que Chávez propuso y lo enunció, era tan irresponsable, tan mal hecho, que ni siquiera tenía un objetivo concreto. Entonces, por eso es que apenas él pronuncia el discurso Chávez, surgieron por los especialistas, por la academia, por los mismos comunistas del mundo, muchas preguntas. ¿En qué se diferencian con el socialismo del siglo XX? ¿O en qué se diferencia o cómo se vincula con la democracia participativa que venía pues, ejercitando ya en Venezuela? ¿O cómo se plantea construir un nuevo modelo que ya ahora denominaba organizativo y productivo? Entonces, solo existían incógnitas e incertidumbres. Pero señores, familia mía, los engañadores son desde siempre eso, engañadores. Él sí tenía planeado lo que quería hacer. Era solamente una máscara lo que estaba planteándole a la academia, al mundo, a la opinión pública, porque en el transcurrir de los meses se pudo apreciar claramente que solo fue un mascarón de prueba para confundir a los gobernados en Venezuela y a la comunidad mundial, porque en el fondo lo que era para él el socialismo del siglo XXI no era otra cosa que la utilización de ese decálogo que está escrito por Marx, se llama el Manifiesto Comunista. Es decir, estaba ya ingresando de manera concreta y directa a sus objetivos marxistas-leninistas, porque él era un caudillo manipulador, como todo marxista. Y entonces, desde ese momento, vimos a ese Chávez que abiertamente ya empezó a sembrar el odio, las contradicciones, la lucha de clases, ¿no? De manera tal que si había algo que diferenciaba entre el socialismo fracasado en la Europa del Este, en la Rusia, en el siglo XX, era la forma de cómo se tomaba el poder. Acuérdense que en estas revoluciones que pasaron y fracasaron en la China misma, corrió sangre, ríos de sangre. Millones, 100 millones de seres humanos cobró el marxismo hasta ahora en la humanidad. Entonces, la forma de alcanzar el poder era vía de la lucha armada, por esa vía. Y en cambio, Chávez había diseñado un nuevo modelo que era a través de la vía democrática. Él ya había llegado al poder elegido constitucionalmente, pero encontró ese mecanismo que hoy nos está proponiendo en el Perú un candidato, que es redactar una nueva constitución. Entonces, por la vía, entre comillas, democrática, ya no por la lucha armada, asegura su permanencia en el poder. Como en Cuba, desde 1959, los Castro siguen hasta hoy y sucediéndose con los que quieren poner ellos, pero continuando esa dictadura. Entonces, ese es en el fondo el socialismo del siglo XXI. Pero vamos a ver qué cosa es el Foro de Sao Paulo, porque tiene que ver con esto. Muy bien. Entonces, el socialismo del siglo XXI es posterior a la existencia del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue primero. ¿Por qué razón? En el año 89, en los 90 también y en los 91, sucede dos acontecimientos en el mundo que sacudieron y dieron por finalizado y acabado el comunismo en la Europa. Estábamos hablando de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y luego la desintegración de la ex Unión Soviética, que terminó por desmembrarse desde marzo del 90 hasta diciembre del año 91. En ese año prácticamente se termina de desmembrar las repúblicas de la Unión Soviética y quedan independientes 15 repúblicas. Esos dos hechos
Le dijeron al mundo, se acabó el comunismo, fracasó el comunismo, la doctrina del odio, la doctrina de la violencia, la doctrina de los desencuentros, se acabó. Sin embargo, en Sudamérica, lejos de tomar este fracaso como un hecho real, porque lo es, en ninguna parte del mundo el comunismo ha tenido resultados virtuosos que podamos reconocer, en ninguna parte. No hay un solo país en el mundo. Tanto así que se quiere tomar países que no tienen nada que ver con el socialismo ni el comunismo, como Suiza o Suecia y otros países cercanos, diciendo que son socialistas y que el éxito de ellos es gracias al socialismo. Y la verdad es que nunca fueron socialistas. Entonces no tienen que exhibir como éxito. Pero aquí hubo una actitud calculadora, como decimos siempre. El marxismo engaña, miente desde el principio, desde sus orígenes. Y ahora vamos a ver en sus fundamentos. En el año 1990, como reacción inmediata a la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión Soviética, Fidel Castro se da cuenta que se quedaba sin la posibilidad de tener la subvención de la Unión Soviética para la continuidad de su existencia comunista. Entonces Fidel Castro dice, ¿y ahora de dónde voy a yo comer y seguir con mi maldad por el mundo porque se me acabó la subvención? Ya la Unión Soviética no existe, ¿qué tengo que hacer? Pero Satanás tiene esas actitudes engañadoras y también tiene formas de encontrar soluciones para sus propios intereses. Y entonces ve en el panorama de Sudamérica qué país es el que le puede subvencionar, qué país tiene los fondos necesarios. Y obviamente en ese momento había un líder de origen marxista, Lula da Silva. Entonces pone la mirada en él y de inmediato lo llama, lo convoca y le dice, tenemos que llevar una reunión de partidos comunistas de Centro y Sudamérica para diseñar un plan de acción inmediato en lo que viene para la supervivencia del comunismo en Sudamérica y América Central y obviamente el Caribe. Así es que en el año 90, en julio, se reúnen por primera vez en Sao Paulo, Brasil, los siguientes países: Guatemala, con el Partido Unidad de Revolución Nacional de Guatemala, la URNG; El Salvador, con el Frente Farabundo Martí; en México, el PRD, que hoy está gobernando; en Colombia, FARC y el ELN asisten. Todos esos países asisten y vean quiénes son los que representaban. Todos grupos violentistas, terroristas. Entonces, a partir de esa reunión de julio del año 90, Fidel Castro y Lula da Silva manipulan y organizan lo que llamaría después el Foro de Sao Paulo. Es así que diseñan una forma de cómo van a capturar el poder en adelante. Y entonces, había la necesidad de dinero. Entonces había que ser claros entre ellos de diseñar cómo van a obtener el dinero. Y acá están las fuentes, familia. Primero, el petróleo. Segundo, el narcotráfico. Tercero, el contrabando. Y cuarto, la corrupción de empresarios corruptos. Por eso es que en Brasil están las grandes corporaciones corruptas como Odebrecht, Camargo Correa y otras tantas que también estuvieron en el Perú y se llevaron miles de millones de nuestro país, pero no fuimos las únicas víctimas. Arrasaron con casi toda Sudamérica, corrompiendo a los gobernantes de turno, porque esta es parte de su acción del Foro de Sao Paulo. Entonces, el primer punto que ellos habían observado para tener dinero era el petróleo. ¿Quién tenía petróleo a borbotones en Sudamérica? Venezuela, familia, Venezuela. Por eso es que ellos ponen el primer objetivo para llevarlo a la presidencia a un venezolano marxista que ya había tenido acercamientos, aún siendo militar, a Fidel Castro, y ya lo conocía. Se llamaba Hugo Chávez Frías. Por eso es que es convocado y luego adoctrinado y preparado en estos artes oscuros de cómo tener el poder y para qué tener el poder.
en este recuadro que vamos a ver, esta es la acción, cómo diseñaron ellos, tenían que sembrar una imagen positiva, una imagen de democracia, una imagen de normalidad en el accionar de la praxis política de cualquier político del mundo. Entonces se presentó, por eso, como ven en todos los videos que pueden estar ahí en la red sueltos, este venezolano Hugo Chávez, presentándose como un socialdemócrata. Cuando le preguntan, ¿usted va a estatizar? No, jamás. Lo que vamos a hacer más bien es darle su vaquita, le vamos a dar terreno. Y con la empresa, no, me acabo de reunir con los empresarios, estamos contentos, vamos a promover la libre empresa. Estaba haciendo este trabajo, un socialismo de Estado bajo banderas de, entre comillas, socialdemocracia, cuando lo que estaba haciendo era sembrar propiamente. Ya los primeros pasos de lo que hoy es la desgracia de Venezuela, el marxismo, el leninismo, maoísmo inclusive. B, otro riesgo con el cual utilizan como mecanismo ellos es la utilización e implementación de programas sociales. Cuando Chávez ya llega democráticamente elegido por primera vez, empieza esta implementación de programas sociales. Y no son malos los programas sociales. En el Perú también hay programas sociales. Pero cuando utilizas estos programas con fines políticos de clientelaje y dependencia, es decir, si no estás conmigo, no te doy de comer. Pero si estás conmigo, vas a tener. Y por último, si tú no haces esto que yo te estoy diciendo, no tienes nada de mi gobierno. Pero si tú te pones como un soldado de mis intereses, vas a tener lo que te voy a ofrecer. Eso es dependencia. Así es el chantaje de los mecanismos establecidos por el Foro de Sao Paulo. Y tercero, como cuando hay injusticia en cualquier sociedad, entonces está el Poder Judicial, está el Congreso de la República, está la Defensoría del Pueblo, está el Tribunal Constitucional para poder a los ciudadanos defenderlos de los abusos y lo que pueda estar sucediendo en sus vidas. Entonces, para el Foro de Sao Paulo, obviamente, y como el marxismo está diseñado, hay que desaparecer neutralizando inicialmente, acosándolo después y después atacándolo. ¿A quién? A las instituciones. Vamos a cerrar el Congreso. Se cerró el Congreso. Vamos a cerrar el Poder Judicial. No lo pueden cerrar. Hay que reemplazar a jueces a nuestras medidas, a la medida de ellos. ¿Qué más se hizo? Lo que aquí sería el equivalente al defensor del pueblo. Tenía otro nombre en Venezuela. Igual. Se desactivó. Punto. Luego se crearon instituciones paralelas que hacían la función, entre comillas, de Congreso de la República y le pusieron sobre el Congreso oficialmente elegido otro Congreso. Y sobre los jueces, otros jueces. Y sobre el defensor del pueblo, otro defensor del pueblo. Y los dejaron fuera de lo que eran sus funciones constitucionales. Eso es el secuestro de las instituciones. Cuando estos tres elementos ya están dados, entonces ellos tienen claro que pueden emprender la brutalidad de lo que significa el marxismo. La brutalidad con todo su ira, con todo el enojo, con todo ese odio que siembran por donde van. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que alguien participe en la vida pública, política de las naciones para odiar de esa manera, para destruir? ¿Qué cosa nos dice la Biblia, familia? ¿A qué viene Satanás? ¿A qué viene ese león rugiente? ¿No es a arrebatar, a matar, a destruir? Entonces, les decía al principio, esta no es una elección más. Esta no es una situación de elegir o no elegir una persona, no. Tampoco es solamente un sistema. Es que aquí estamos viendo el montaje de algo que realmente tiene como contenido en profundidad satánico, con todas sus letras. Tenemos que hablar claro. Pero ahora más, vamos a ver por qué nos importa saber esto. ¿Por qué estamos hablando de esto como cristianos? En el Foro de Sao Paulo, para sus fines de la captura y perpetuarse en el poder, se diseñan mecanismos, ya hemos visto. Pero además aquí hay mecanismos específicos de cómo en todas partes, porque no solamente era Venezuela, donde ya Chávez estaba por primera vez
en aquellos lugares o ciudades o, perdón, países donde por primera vez hay que capturar el poder, tenemos que hacer esto, dijeron ellos, los satánicos. Así como hoy se está estableciendo la posibilidad en Colombia, donde se está incendiando una ciudad, se está destruyendo un país, así como antes de la pandemia, Chile estaba ardiendo. Por la pandemia dejó de hacerse tanto, pero igual lograron el objetivo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Para capturar el poder de esta manera y tener sojuzgado y aplastado a todo un pueblo, se empieza por este primer paso. Concientización y adoctrinamiento. ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace un año? ¿Antes de la pandemia? No, familia. Cuando en el año 89 ven el fracaso del comunismo en el mundo, los comunistas europeos desocupados y fracasados se esparcieron por Sudamérica, por África, por donde podían ir a seguir sembrando su doctrina diabólica del odio y la división. Y llegaron también a estas partes. Por eso es que ese hombre que hizo este diseño original de lo que era el socialismo del siglo XXI está en México. Enseña en una escuela de posgrado y en 2 universidades. Qué lamentable, pero le han dado ahí apertura. Igual en el Perú, Abimael Guzmán, sus huestes y otras manifestaciones a través de Movadef y luego el CONARE, estos 3 elementos siguen funcionando. Ya no es por la lucha de las armas que se obtiene el poder. Ahora hay que ir por un mecanismo, entre comillas, democrático. Y por eso es que el Movadef en la elección pasada pretendió postular un candidato. Y los servicios de inteligencia detectaron que eran infiltrados de Sendero Luminoso. Y el Poder Judicial les puso el alto y dijo, no pueden participar porque ustedes son un brazo de fachada, ¿no?, de Sendero Luminoso. Entonces no se quedaron tranquilos, porque Satanás nunca se queda tranquilo. Dijeron, bueno, no podemos, hay que crear otra cosa. Y a un organismo que con justo derecho estaban peleando sus reivindicaciones salariales, sindicales, como es el SUTEP, les arrebataron el control de esa organización a los profesores. Y se creó un órgano de fachada paralelo que se llama el CONARE. ¿Y quién es el que representó en esa manifestación sindical de los profesores como cabeza visible del CONARE? Este señor que está postulando hoy, que lo puso ahí Movadef como su representante de fachada. Y entonces, a lo largo de los años, desde los 80, se venía concientizando y adoctrinando al pueblo. Pero en esta nueva concepción y en esta nueva forma de adoctrinamiento y concientización, a partir del año 2000, cuando Fujimori cae de su reelección continua, entonces dijeron, este es el momento para entrar con mucha fuerza en las universidades, adoctrinar, concientizar, porque tenemos que aprovechar las circunstancias. No era para salvar el país, no era para pretender elevar nuevos ideales de poder construir. Cuando algo está mal hay que corregir y construir de nuevo. Pero era para sembrar la concientización y el adoctrinamiento del marxismo, leninismo y el maoísmo en todas las universidades. El centro de formación de los cuadros intelectuales, ¿dónde están? En las universidades. En todas las universidades, pero especialmente en San Marcos, especialmente en la UNI, especialmente en la Católica. Y eso lo sabemos todos los peruanos. El segundo paso después de concientizar, porque ya hay una masa crítica y una masa que ha sido adoctrinada y que creen que la revolución salvará el mundo, es el debilitamiento y humillación del individuo, al individuo o a las instituciones. ¿En qué consiste esto? Ustedes han visto que ahora patean a los policías, ahora los persiguen a los policías, los manifestantes, les quitan las armas, los pegan, los agreden. O sea, a la autoridad ahora se le ha humillado tanto y se le ha quitado todo mínimo de protección jurídica y se permite que lo debiliten. Por eso es que los policías hoy lo único que hacen es cuidar sus vidas, porque nada los puede proteger. Por el contrario, si ellos accionan como la ley ordena en cualquier país civilizado del mundo, donde la fuerza pública está siendo agredida y peligra su vida, podrían hasta utilizar armas letales. Pero eso sería aquí un crimen, entre comillas,
para estos miembros del Foro de Sao Paulo que están cumpliendo el segundo paso y que ya lo lograron a lo largo de estas últimas manifestaciones. No estamos justificando ni justificaremos la represión brutal. Eso nunca, porque somos cristianos y respetamos la vida. Pero lo que estamos hablando es que este sistema de debilitamiento es provocando. Cuando están frente a ti tratando de dispararte, ¿qué harías tú si fueras policía? ¿Defenderías tu vida o no? Pero ni siquiera eso hoy pueden hacer los policías. Simplemente están recibiendo lo que tienen que recibir, piedras, golpes, balas o lo que sea. Están cumpliendo el segundo paso, humillando a una institución. Y a los individuos que tienen liderazgo visible, ¿de qué lo están acusando? De fascista, reaccionario. Cuando en realidad lo que está haciendo mucha gente es reaccionar por la libertad. Está reaccionando por la salvación de nuestra democracia. La democracia, haciendo un paréntesis para continuar estos puntos, es el único sistema que ha funcionado en todo el planeta como el mejor sistema. No es perfecto, porque somos seres humanos los que hemos creado este sistema. Pero si no es perfecto, no podemos patear el tablero y destruir todo. Lo perfecto es solo aquello que Dios hace. Y nosotros como hombres, si es imperfecto, pues vamos a mejorarlo, pero en libertad. Hay capacidad de cuestionamiento, hay capacidad de ser oposición. Para eso existe la libertad de prensa, de información, de manifestación, libertad de pensamiento. Pero eso no lo vamos a tener si entramos a la vorágine del Foro de Sao Paulo. Porque desde el principio viene la utilización, como vamos a ver, de la represión brutal y obviamente la captura del poder a través de la normalización que ellos llaman. Pero vamos a ver el tercer punto. Concientización y adoctrinamiento, debilitamiento y humillación de individuos o instituciones. Luego viene la generación de crisis por medio de las contradicciones. Familia, ojo en esto. ¿Cómo se genera crisis? Creando contradicciones. Al principio el marxismo, la contradicción que encontró era capitalismo o capital versus trabajo, obrero, trabajador. Entonces era, tu fuerza laboral es más importante que el capital. Sin tu fuerza laboral no habría producción. Y eso es una mentira. Las dos cosas son tan importantes. Si no hay la logística, si no hay los elementos materiales para transformar un producto, no puede haber prosperidad al final, porque nadie va a vender nada o fabricar algo. Entonces, pero ellos cegadamente metían ese pensamiento y se crearon sindicatos que realmente eran abusivos contra los empleadores, más bien, al revés. Cuando se acaba esa posibilidad, porque lograron en Europa entenderse entre el trabajador y el empleador, entonces dijeron, oh, nos quedamos sin más, ahora ¿con quién peleamos? ¿A quién le mentimos? Y se crearon otra contradicción. En ese momento empiezan a hablar del ambientalismo, empiezan a hablar del racismo, de esas cosas que también son contradicciones. Entonces, aquel que no quiere preservar la conservación de los jardines, aquellos que no quieren dejar de pescar esos pececitos, porque esos pececitos tienen derecho a vivir, no hay que ni mirarlos siquiera, a ese extremo llegan. Un ambientalismo excesivo para encontrar contradicciones. Cuando eso se acaba, porque se logró entenderse entre los seres humanos, que sí hay que cuidar la naturaleza, pero no podemos parar la producción, se inventaron otra cosa. El sexo, la droga, ¿no? El aborto. Es decir, el marxismo, como estamos diciendo desde el principio, está diseñado desde sus orígenes para encontrar solamente división y odio a través de las contradicciones, porque solo así pueden encontrar masas que tengan que enfrentarse a otros grupos que no piensan como ellos, que son los libertarios, que somos los demócratas, que somos los que creemos en la libertad que Dios nos dio desde los orígenes y el principio, porque es lo natural tener libertad. Dios nos regaló y nos hizo así, con libertad. Entonces, pero ellos inventan. Si no lo tienen, lo inventan. Muy bien. Cuando esto de estas contradicciones estaban un poco dispersas, dicen, vamos a introducir ahora en la concientización y el adoctrinamiento como cursos, como forma de enseñar. Hay que meterle a los niños la ideología de género. Cuando se da cuenta el mundo, y en el Perú nos dimos cuenta de que estaban haciendo este contrabando
de educación agresiva, porque se estaba sexualizando a niños desde el principio y homosexualizando con mayor claridad hablando. Se cambia de nombre. Ya no va a ser ideología de género. Ahora vamos a hablar de igualdad de género. Vamos a suavizar. Es decir, para todo tienen una solución estos señores porque son maquiavélicos, porque son satánicos, mienten, engañan. Por algo es una frase muy marxista. Miente, miente, que algo queda. Así de simple. Bien, el cuarto mecanismo que utilizan es después de que generaron crisis y violencia, como ya en Chile, como ya en Colombia, como en su momento en Bolivia, la represión brutal. Y como dice ahí en sus grabaciones Chávez, somos una democracia, pero estamos armados. Y a todos hay que repartirle gas hasta que se pongan del lado de la revolución. Eso es la reproducción brutal. Así es como trabajan ellos. Así es como hoy quieren instaurar en el Perú también esta putrefacta y dañina forma de querer hacer política. Y en el punto E es lo que ellos ya llaman maléficamente la normalidad. O sea, has concientizado, lo has debilitado, le has generado crisis y maltratado, le has aplicado represión brutal y cuando tienes débil a esa masa, cuando ya dependen de ti porque están o heridos, enfermos o no tienen qué comer, viene lo que llaman la normalización, la normalidad. Es decir, donde vas a hacer tu listado y vas a hacer el seguimiento y vas a hacer el reglaje donde sabes quiénes son tus adeptos y quiénes no. A estos que se mueran, pero a estos hay que darles de comer. ¿Qué cosa le da? Migajas, porque ya no queda mucho que repartir, porque han destruido la economía de sus países. Eso pasó en la Unión Soviética. Eso pasó en Europa del Este, en Checoslovaquia, en Rumanía, etc. Gente que comía de la basura y muchos llegaron a estas partes de Sudamérica, etc., escapando de esa miseria. Y lo peor es que no los dejaban siquiera salir, tenían que escapar. Eso es el mecanismo que utiliza el Foro de Sao Paulo en Sudamérica ahora, familia. Por eso es importante que conozcamos de qué estamos hablando. Finalmente, no es necesario hablar ya mucho qué es el comunismo marxista. Es una doctrina ideológica, política, económica y social que propone igualdad de clases sociales, etc., en teoría. Sin embargo, esta teoría ha comprobado la realidad que es una absoluta falacia. ¿Por qué? Porque quienes controlan la distribución de la riqueza al final únicamente son el politburó de los comunistas, es decir, las cabezas, los caudillos y sus amigos y sus adeptos, sumiendo en cambio a la masa en miseria y abandono de sus pueblos, como sucedió ya en la Rusia, como sucedió en Corea del Norte, en Cuba y hoy en Venezuela. Ese es el comunismo marxista. Principales características ideológicas y pragmáticas del marxismo, que se contrapone al reino de los cielos. Aquí, familia, yo les pido, por favor, oídos espirituales, oídos espirituales. ¿Por qué nos interesa tanto nosotros que ustedes hoy conozcan todo esto? Porque una de las principales cosas que el marxismo tiene diseñado desde el principio es la desaparición de las creencias religiosas, especialmente y fundamentalmente el cristianismo. ¿Por qué nos ponen el ojo a los cristianos? Porque es la única doctrina sana en la que la unanimidad de la enseñanza es la misma aquí, en la China, en la Rusia, donde sea. La doctrina de Cristo es única. Pensamos y sentimos iguales. ¿Por qué? Porque hay una espiritualidad en nosotros que nos convirtió en cristianos. Ningún cristiano practicante realmente se hizo cristiano por elección personal. No, es porque Dios nos eligió. Porque Dios tiene un pueblo que eligió. Y ese pueblo, en circunstancias desde siempre, supo enfrentarse como una sola familia. Nosotros somos una familia espiritual. Y como familia espiritual no podemos nosotros pensar distinto. ¿Cómo sería posible que en una casa común cualquiera, donde son 6 hermanos, papá y mamá, 8, pero haya un hermano que tras las espaldas de los 7 de la casa esté tramando matarlos, desaparecerlos,
extinguirlos, aplastarlos, humillarlos, cercenarlos. ¿Sería racional? Lo que ocurrió con Caín y Abel fue algo que sacudió en los cielos, sacudió la creación, porque un hermano había levantado la mano asesina contra su propio hermano, su sangre. Eso mismo se hace cuando se está pensando en actuar tras de las espaldas de la familia, dándole el poder al que mañana va a ser nuestros verdugos, nuestros perseguidores, aquellos que aplastarán y no nos dejarán siquiera leer la doctrina de Cristo en las Biblias. Entonces, tengamos claro, familia, el comunismo nace como una crítica al capitalismo liberal desarrollado en Europa desde la Revolución Industrial. Así nace, pero con todos los componentes escondidos. Esta es una doctrina del odio y la separación, y es la filosofía de la miseria, porque al final es lo que queda en los países. Ya estamos claros que los comunistas, que son los líderes de sus naciones, son la cúpula que se beneficia y terminan siendo estados cleptocráticos donde sus dirigentes roban y dejan en miseria a sus pueblos. Ahí está la Rusia, la Unión Soviética, que fue desmembrada porque no daba más. Ahí está Corea del Norte secuestrando a todos sus seres, a todos sus compatriotas que no lo dejan ni salir ni pensar. Actúan como autómatas. Y ahora mismo, Venezuela, claramente estamos viendo que sucede esto también. Aquí hay otros aspectos que nos debe hacer pensar. La Biblia reconoce la propiedad privada, el fruto de tu esfuerzo, el fruto del trabajo. Y eso lo sabemos. En Salmos 112, 2 y 3 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanecerá para siempre. Dios está reconociéndonos a todos los hombres de la tierra, su creación, que bienes y riquezas hay en su casa, aquellos que aman a Dios, aquellos que son su descendencia, aquellos que son una generación de los rectos. Dios bendice y su justicia permanece para siempre con nosotros. ¿Y quién es el hombre que hoy venga a levantar su mano y su voz contra la creación de Dios para decir, no tienes derecho a la propiedad privada? El comunismo plantea eliminar la propiedad privada de todos los medios de producción. Es decir, no solamente van a controlar la propiedad, sino controlan a los trabajadores, porque ya no trabajarán para el empleador, sino para el Estado. Y así como le dicen, te están explotando, el Estado ni siquiera lo va a explotar, lo va a humillar, aplastar, porque no hay derechos laborales, no hay derecho a sindicatos, no hay nada de negociaciones colectivas. Eso es lo que quieren ellos, y así funcionan. Segundo, dentro de su diseño, el comunismo introduce los conceptos de estructura y superestructura. ¿Qué cosa es esto? Dice que la estructura para ellos es la sociedad y el aparato productivo. O sea, está hablando de las empresas y las personas. Pero hablan de la superestructura. ¿Quiénes están ahí? Ahí estamos los cristianos, familia. Porque dice, corresponde a las instituciones que controlan el imaginario social, en vez de decir el derecho a pensar, la cultura, el sistema educativo, las instituciones académicas, la religión. Ahí estamos nosotros. Entonces ellos saben claramente que este grupo de lo que dicen la superestructura, porque nos valoran tanto, porque conocen el poder de los cristianos, porque estamos coberturados por un poder espiritual mayor. Y entonces somos enemigos desde sus orígenes para ellos. Está claramente escrito. Esto está extraído del manifiesto comunista, tal cual. En el punto 10, los regímenes comunistas se autopromueven como conciencia del pueblo. ¿Qué significa esto? Es decir, te quitan el derecho de pensar. Ellos piensan por ti, deciden por ti, son los únicos intérpretes de lo que es el ideario y el ideal y el idealismo futuro. No tienes derecho a seguir soñando, ni pensando, ni idealizando un nuevo horizonte para ti o para tu familia. Familia, esto es el marxismo que nos quieren volver.
Finalmente, aquí hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En Gálatas y la otra en Corintios. Dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Así dice Cristo, dice la Biblia. Por lo tanto, manténganse, cristianos del Perú, firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ese es el mandato de Cristo hoy, esta mañana, para nosotros, iglesia. Y en 2 Corintios, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nadie nos va a quitar la libertad. Solo Dios es el dueño de la libertad. Y Él nos regaló la libertad. Si somos hoy un pueblo de Dios, tenemos que defender, no caer en el yugo de la esclavitud y permanecer en libertad. Ese es el mensaje de Dios en esta mañana, familia. Yo le voy a pedir, por favor, que nos pongamos en una actitud. Ahora vamos a orar por el Perú. Vamos a orar por el Perú. Levanten sus manos los que están ahí en sus casas o pónganse de rodillas. Humillémonos ante el Padre. Amado Dios, bendito Señor, Jehová, Dios de Israel, el mismo Dios de Jacob que está en el himno de este país hermoso. Bendice a Perú. Derrama tu poder. Manifiéstate en este tiempo, Señor, hablando y redarguyendo a aquellos que tienen el corazón duro y que no quieren entender que esto no es solo una elección política. Padre, danos fuerza, danos sabiduría y visión para ver lo que aún no es como si existiera, para no permitir, Señor, que se instaure la doctrina del odio y la maldad en este hermoso país, Perú. Pedimos, Señor, tu cobertura en esta mañana. Y nos hables a todos, Señor, a todo el ministerio, a todos los ministerios, a toda la iglesia City y a los cristianos del mundo, pero también a los cristianos del Perú, de las maneras que tú sabes hacer, papá. Háblanos, papá, que nos toca la tarea, Señor, de orar en este tiempo, pero de hacer, de tomar, Señor, la decisión de actuar, ponernos en la brecha como guerreros que tú quieres de tus hijos. No podemos ser tibios, o somos de tu pueblo o estamos fuera de tu pueblo, Señor. Esta mañana, mi Rey bendito, te pido bendigas a mi pueblo de la Iglesia City. Bendice a cada familia, bendice a cada hombre y mujer, bendice a cada joven y niño. Danos cobertura, Señor, y te dejamos en tus manos al Perú este domingo 6, Señor. Tú coberturarás, Señor. Bendigo tu bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios.